Lo voy a volver a decir, así de real es papá. Amén. 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 Y estamos contentos porque Él nos hable y Él se manifieste así a nosotros. Dios siempre se manifiesta. Amén. Amén. Quiero compartirles entonces esta tercera parte de la enseñanza, el poder del reino de Dios. Sería la quinta sesión, tercera parte. Y nos vamos a ubicar una vez más en Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Dios es bien real. Amén. Dios es majestuoso. Amén. Dios nos habla. Si usted no siente que Dios le hable, vaya y dígaselo. No siento que me estés hablando. Algo no está funcionando. Tal vez Dios te va a decir, hace mucho que tu oído espiritual está distorsionado. Escuche, mire, a veces las muchas teologías nos enseñan grandes conceptos teológicos, pero nos cierran el oído espiritual. Amén. Eso es increíble. Yo lo he descubierto. Por un tiempo yo empecé a leer libros de teología, leía muchos libros, y yo decía, wow, Dios me habla porque leo muchos libros de teología. Y no me daba cuenta que me llenaba de muchos conceptos teológicos, intelectuales, pero mi oído espiritual se empezó a cerrar. Amén. Amén. Y entonces tuve que aprender en esta vida que no todo lo que lees te acerca a Dios, aunque parezca de Dios. Que no todas las teologías te acercan al Padre, aunque parece que te acercan. Descubrí que la mejor manera de escuchar a Dios es cuando te humillas y vuelves a ser como niño. Amén. Porque la Biblia dice que la gloria se revela a los niños. Amén. A los que maman de pecho, dice. A eso se les revela gloria. Y descubrí entonces que no importa cuántas teologías sepas, cuántos institutos bíblicos hayas hecho, cuántas maestrías o doctorados en teología tengas. Si no estás escuchando a papá, no tienes nada más que pura información. Y podrías tener información muy buena, que la gente te escuche y diga, wow, ¿cuánto sabe? ¿Cómo sabe de la Biblia? Hasta el griego y el hebreo te lo dice y te lo traduce y etcétera. Pero no hay un rema, no hay una revelación. Y la información teológica que no produce vida, no sirve de nada. De hecho, hay una ley de la teología que dice que la teología sin práctica y sin vida no sirve de nada. Lea libros, buenos libros. Aquí siempre le tenemos leyendo libros en Casa de Rescate. Pero sobre todas las cosas, hínquese y escuche a papá. Amén. Háblame, Dios, que te quiero escuchar. Mi oído está atento a ti. Amén. Y de eso se trata el reino de los cielos. De eso se trata el reino de Dios. Que vivimos en un reino sobrenatural. Ahora también está la otra parte, porque usted dirá, bueno, el pastor siempre habla de los teólogos, pero también está la otra parte de los ignorantes, los que prefirieron no estudiar nada y dijeron, a mí me lo va a revelar todo Dios, pero se volvieron fanáticos. Y resulta que empezaron a confundir la voz de Dios con otras voces que no era Dios, porque también la doctrina y la teología te da estabilidad. Tenemos que encontrar un punto exacto en esta vida, equilibrio. Amén. Amén. Yo por mucho tiempo le dije a Dios, yo empecé con guerra espiritual en la iglesia donde me convertí. Les platicaba en el discipulado anterior que las dos pastoras, María Eugenia Magaña y Lisbeth, eran mujeres de guerra, son mujeres de guerra. Hablan lenguas, interpretan, profetizan, liberan. Dios las usa mucho en liberación. Pero también me enseñaron mucho a leer, a estudiar, a aprender. Y después, cuando yo me interné, me fui olvidando de la guerra espiritual, me fui olvidando de cosas espirituales que yo aprendí en mis comienzos cristianos. Y luego me discipulé con uno de mis pastores, que duré 10 años con él en la organización, y aprendí mucho con él, mucho. Dios me enseñó paternidad, pastorado con él, Dios me enseñó muchas cosas, pero me alejé de cosas espirituales. Y aunque la organización creía en lenguas, en el bautismo en lenguas, y a veces hasta en la interpretación de lenguas, no creía en la profecía, no creía en los apóstoles, no creía en los profetas actuales. Y me fui cerrando. Y luego Dios me vuelve a retomar y me vuelve a decir, vas a volver otra vez a guerra espiritual, quiero volverte a enseñar, quiero que cuelgues tus títulos teológicos porque te voy a empezar a hablar yo.
Y entonces yo le hice esta pregunta a Dios, escuche, ¿por qué hasta hoy me vuelves a enseñar guerra espiritual? Y entonces Dios me contestó esto. Primero te quise enseñar las bases doctrinales de una buena teología. Y luego te volví a las cosas espirituales para que encuentres el equilibrio correcto. Amén. Mucha espiritualidad sin doctrina te vuelve un fanático. Amén. Mucha doctrina sin espiritualidad te vuelve un fariseo. Amén. Tienes que aprender a encontrar en el reino de Dios el equilibrio correcto. Amén. Aprende, lee buenos libros, haz tu escuela bíblica. Siempre está en una constante preparación. Pero no te olvides que de rodillas, humillados, escuchando al Espíritu Santo, es la mejor manera de saber cuál es la voluntad de Dios. La palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. La palabra escrita, pero la revelación es lo que le da sentido a esa escritura. Amén. Tener mucha palabra de Dios sin revelación es como tener un rifle sin balas. Amén. Y tener mucha revelación sin escrituras en el corazón es como tener balas sin rifle. Amén. Una cosa es necesaria con la otra. Y hay muchos teólogos que prefirieron solo la letra y se olvidaron de la revelación y de lo espiritual. Y hay muchos que se fueron sobre la revelación y lo espiritual y se olvidaron de la letra y de la doctrina, y por eso también están diciendo herejías en muchos púlpitos. Amén. Amén. Así que el reino de los cielos es así. Encuentre el equilibrio. Tenga una buena y sana doctrina. Siempre escudriñe las escrituras, porque ellas hablan del Dios que amamos. Pero también vaya y humíllese y dígale: Señor, háblame. Quiero que me hables. Quiero escucharte así claro en mi espíritu, en mi oído, en mi corazón. Que me digas, Josué, así tú y yo, el uno para el otro. Mi amado me habla y yo le contesto. Amén. Amén. Lucas 17, 20 y 21, una vez más, dice así: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Sabe por qué comienzo hablándole de todo esto? Del equilibrio entre tener palabra de Dios, tener doctrina, estudiar y prepararse, pero también estar en la presencia de Dios y no olvidarse de lo espiritual, no olvidarse de que Dios nos habla, no olvidarse de estar humillados, quebrantados en la presencia del Altísimo, porque es importante que usted entienda que el reino de los cielos sufre violencia constantemente. Muchos se han levantado diciendo: aquí está Jesús. Aquí está Jesús. Hoy en día usted se sorprendería de cuántos se han declarado a sí mismos ser Jesucristo. El último, y que ya falleció hace algunos años atrás, fue uno que se autonombró Jesucristo hombre, José Luis Miranda. E increíblemente, aunque duró su ministerio diabólico pocos años, fundó muchas iglesias en muchos lados. Millones lo seguían en el mundo. Y él se autonombraba Jesucristo hombre, y desafortunadamente mucha gente empezó a creer en él. Incluso cuando él surgió, allá por el 2008, si no recuerdo mal, 2007, incluso pastores de nuestra organización cayeron en sus redes, y luego ellos decían que haciendo un estudio minucioso de la teología descubrían que verdaderamente José Luis Miranda era Jesucristo hombre. Pero cuando se iba adentrando, porque algunos se alcanzaron a salir y se rescataron, y cuando nos daban el testimonio la organización de su experiencia, dijeron que la unción que él tenía, la unción diabólica que él tenía, era tan grande que en verdad, por más conceptos teológicos o bíblicos que tú tenías, dice, te envolvía en su enseñanza, te envolvía en una atmósfera espiritual inexplicable. Dice, pero ¿cómo nos dimos cuenta que era un falso Cristo? Que cuando ya te adentrabas a lo profundo y a lo más íntimo, a lo que él llamaba mis discípulos más íntimos, te dabas cuenta, dice, que él tenía orgías con mujeres, consumía cocaína y hacía cosas que Jesucristo nunca haría.
Y entonces los ojos se volvían a abrir y decían, no, mi Jesús nunca haría esto. Pero te das cuenta que el reino de los cielos sufre violencia, y Jesús dice esta palabra. Muchos dirán, helo aquí, helo allí. No, dice, yo, Jesucristo, el bíblico, el que murió y resucitó y está a la diestra del Padre, el que nos arrebatará y vendrá por segunda vez. Amén. Ese Jesús. Tenga cuidado de lo que se escucha afuera, porque el reino de los cielos sufre mucha violencia. Somos constantemente vituperados, atacados. Somos constantemente atacados para ser confundidos. Una de las estrategias que Satanás usa para desviarte a ti del reino de Dios es la confusión, las dudas. Satanás tiene un objetivo claro. Uno, hacerte dudar de Dios. ¿Ves que Dios no te contesta? ¿Ves que Dios no te responde? ¿Dónde está lo que te prometió? ¿Dónde está lo que se te profetizó? Y si Satanás logra que tú dudes de Dios, vas a dudar de este imperio poderoso que es el reino de los cielos. Lo segundo que Satanás espera, no solo que dudes de Dios, lo segundo es que pienses mal acerca de Dios. ¿Ves que Dios no te lo quiere dar? ¿Ves que te quitó a tu hijo? ¿Ves que te tiene pobre? Y eso que le sirves y andas a pie. No solo quiere que dudes, quiere que pienses mal acerca de Dios. Y constantemente te lo refiere. ¿Dónde está esa promesa? ¿Y por qué te lo quitó? ¿Sí me escucha? Amén, amén, amén. Quiere que dudes de Dios. Quiere que pienses mal acerca de Dios. Y lo tercero, quiere que te alejes de Dios. Porque si tú te alejas de la cobertura de Dios, tú serás presa fácil. Si ya de por sí estar en la presencia, ayunando, orando, es una lucha constante contra las adversidades del diablo, imagínate alejado de esa cobertura. Toda persona que se sale de la cobertura del reino de Dios y toda persona que se sale de la cobertura espiritual a la que Dios le puso, hablando terrenalmente, ministerialmente, es presa fácil para Satanás. Amén. Estaban 3 toros haciendo una estrategia para defenderse del león. Y la estrategia que los toros llegaron fue esta. Tenemos colas muy fuertes, que si las entrelazamos entre los 3, cada uno se va a cuidar la retaguardia cuando el león salte para comernos. Y cuando salte para comernos, como nos estamos cuidando la retaguardia, lo vamos a cornear con nuestra cornamenta y el león huirá. Y así lo hicieron durante muchos meses. Cada vez que el león venía, ellos se entrelazaban de la cola, se cuidaban las espaldas, y cuando el león saltaba, siempre lo corneaban. Y el león no podía. Así que el león, preocupado y con mucha hambre, dijo: tengo que hacer algo para que estos toros no se cuiden como se están cuidando. Así que una noche se acercó agazapado. Los 3 toros estaban entrelazados de las colas, listos para despertar y atacar al león. Y empezó a chistarle el león a un toro. Psst, psst, toro. Psst. Y se despertó y dijo: ¿qué quieres? Voy a despertar a mis compañeros. Dijo: no los despiertes, no vengo a comerte, le dijo. Vengo a decirte algo que he escuchado que los 2 toros que están atrás de ti dicen de ti cuando te duermes. Porque ya ves que tú eres el primero que te duermes. Cuando te duermes empiezan a decir: no, hombre, este tiene la cola muy gruesa. Cuando nos entrelazamos, ¿cómo me molesta su cola? ¿Cómo quisiera que su cola fuera más delgada? Como que nos estorba. Y el toro empezó a decir: ¿de veras eso dicen de mí? Dijo: en serio, yo los he escuchado. Yo vengo a ayudarte, toro. Vengo a decirte que los que están atrás de ti son los traidores. Hablan muy mal de ti cuando tú te duermes. Y el toro le creyó y se quitó de las colas donde estaban entrelazados y se fue, y ya estando a lo lejos se lo comió. Le volvió a dar hambre al león, y fue una vez más y usó la misma estrategia. Despertó al segundo: psst, toro, psst, ¿qué quieres? No, tranquilo. Te vengo a decir que el toro que está atrás de ti, cuando te duermes, porque tú eres el segundo que se duerme más rápido, habla pestes de ti.
que tus cuernos están muy chatos, que no me provocas ningún daño, que tus cuernos, aparte de estar muy chatos, ya no tienen filo, están muy pequeños, que él corre peligro porque siente que tú no lo vas a defender bien. Eso ha dicho de mí. Cuando te duermes, yo lo he escuchado. Se quitó, se desentrelazó de la cola y se fue. Y vamos, se lo comió cuando le dio hambre. Y cuando le hubo dado hambre, se comió al tercero. Moraleja: el diablo es astuto para dividirnos. Y siempre vendrá a decirnos: ya supiste, cuando no estás, cuando te duermes, cuando esto, el pastor dice esto de ti, la pastora dice esto de ti. ¿Por qué crees que siempre te dice: ponte a orar? Y nunca te quiere dar un consejo. El pastor, mira, le pediste 5 minutos y solo te dio 2. Y así sucesivamente hasta que dices: mejor me voy. Y Satanás dice: así solito te como muy rico y no voy a batallar. El reino de los cielos sufre violencia constantemente, y las artimañas de Satanás siempre serán esas. Tengo que dividirlo, tengo que hacer que dude, tengo que hacer que piense mal y tengo que alejarlo de lo que él tiene en Dios. Y si Satanás lo logra, entonces él despedazará nuestras vidas, romperá todo lo que somos y destruirá todo lo que hemos logrado en Dios. Amén. Por eso hemos venido hablando en estas enseñanzas sobre el poder del reino de Dios, y hablamos primero el significado de ese poder. Dijimos que es un poder y una soberanía y un dominio que está en Jesucristo, el que reina. Es una palabra basileía en griego que significa el que reina. Pero también dijimos que en esa atmósfera o en esa esfera de gobierno, Jesús nos ha dado autoridad a todo el que se humilla, al que es humilde. Luego hablamos del propósito del reino, del poder del reino. Uno de los propósitos es implantar el reino en cada persona, en cada corazón. Es que la iglesia realice proezas, pero dijimos que solo Dios hace proezas con los obedientes. También dijimos que la iglesia aprenda a pagar el precio por pertenecer al reino. Y también que la iglesia alcance la plenitud, no solo aquí, sino cuando sea el reino milenial de Cristo y estemos con Él después del arrebatamiento. El día de ayer hablamos de su característica, la característica del poder del reino. Hablamos que es un reino espiritual, que es un reino que se lucha contra los falsos, contra lo falso, y que es un reino que conquista por medio del evangelio. Y hablamos que el evangelio empieza de lo poco a lo mucho, como la semilla de mostaza. Que la semilla de mostaza es picante porque siempre provoca un efecto. Hablamos que penetra en su dominio como la levadura. La levadura va penetrando todo lo que tiene la masa. Luego dijimos que es un tesoro invaluable y que quien lo encuentra es capaz de entregarlo todo por Jesús. También dijimos que es la perla de gran valor y que es el tesoro de sabiduría y de plenitud que nos ha conquistado la perla, y que el evangelio es la red que encierra los peces. Amén. Hoy le quiero hablar el número 4 en esta tercer discipulado, quinta sesión sobre el poder del reino de Dios, la autoridad del poder del reino de Dios. Diga después de mí: la autoridad, del poder del reino de Dios. El reino de Dios es autoridad. No es lo mismo autoridad que poder. Quiero que entienda esto, por favor. A veces confundimos autoridad con poder y no es lo mismo. Dios nos enseña en las Escrituras que poder significa tener fuerza en Él. Escucha lo que le voy a decir. Poder significa tener fuerza en Él. Poder es fuerza en el espíritu. Pero autoridad es tener derecho. ¿Me escucha? Preste mucha atención porque vamos a aprender cosas maravillosas. Y quiero hoy que a usted le quede claro lo que es tener poder y lo que es tener autoridad. Poder es tener fuerza en el espíritu, pero autoridad es tener derecho. Amén. Amén. El poder muchas veces que te da fuerza
en el mundo te corrompe, porque te da una fuerza. Por eso los reinos del mundo, cuando tienen poder, se corrompen, porque saben que tienen cierta fuerza económica, tienen cierta fuerza política, tienen cierta fuerza espiritual demoníaca, tienen fuerza en algo, y el poder corrompe cuando no sabes para qué es ese poder y esa fuerza. El poder es fuerza, pero en el mundo el poder corrompe. Los reinos del mundo se corrompen cuando sienten que tienen fuerza. Por eso cuando la Biblia nos habla del poder del pecado, significa que el pecado ejerce una fuerza en nosotros para ejercitarnos. ¿Me está escuchando? Observe cómo se diferencia el poder de la autoridad. El poder es una fuerza, y esa fuerza se tiene que ejecutar. Cuando una autoridad policíaca llega a un lugar, hay dos maneras de ejercer su uniforme y lo que representa en la ley. Una es con la fuerza física. Si alguien no se quiere someter, lo someten con fuerza física. Eso es ejecutar el poder. Y otra es autoridad, que tan solo con la pura palabra se le diga: estás arrestado, tírate al suelo, pon las manos atrás, y todo lo que digas será usado en tu contra. Hay diferencia. Cuando usas poder es cuando la gente no se quiere someter y tienes que usar la fuerza. Y hay veces que solo usas la autoridad y solo con la palabra le dices: tírese al suelo, y se tira al suelo, porque reconoce la autoridad que tiene. Entonces quiero decirle esto: el pecado usa fuerza. Te somete a la fuerza, lucha contra ti. Tómalo, es tuyo, te lo mereces. Y literalmente dices o llegas a sentir, como dijo una ocasión el apóstol Pablo: un aguijón en mi carne. Un aguijón se me clava, lucha con mi carne, me somete. Tómalo, peca. Nadie te está viendo, te lo mereces. Y empieza una lucha encarnizada en tu carnalidad, porque el pecado usa fuerza. La Biblia habla del poder del pecado que esclaviza. Pero luego la Biblia no solo nos habla que nos da poder a nosotros, sino que nos da autoridad, nos da derecho. Cuando el pecado te quiere someter, tú tienes que usar la autoridad que Dios te dio y decirle: tú me quieres someter por fuerza, mas yo tengo un derecho legal. ¿Sabes cuál es? Jesús ya me perdonó. Jesús ya me dio nueva vida. Tengo una nueva naturaleza. Así que en el nombre de Jesús, por ese derecho que Él me dio y me otorgó al perdonarme, yo te digo: te reprendo, te vas. Y me someto y me crucifico a Jesucristo. Así es, amén. 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 Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que a veces solo estamos peleando con la fuerza y se nos ha olvidado que tenemos un derecho legal que Jesús nos otorgó. Porque cuando el diablo viene y te hace dudar, te dice: tú no tienes autoridad, tú no tienes derecho. ¿Qué es lo que nos dice siempre el diablo cuando pecamos? Hipócrita, ¿a poco crees que Dios te va a perdonar? Mira cuántas veces has caído en este mismo pecado. Y Satanás, cuando te hace dudar de Dios, te hace dudar del derecho que Dios te dio. Así es, amén. Y cuando Dios te hace dudar del derecho, no de la fuerza, del derecho, de la autoridad, entonces Satanás lleva mucha ventaja. Porque todos los cristianos nos quedamos con esto: tengo poder. No, busca la autoridad también y el derecho. Amén. Amén. Porque Jesucristo es Rey con autoridad. ¿No dice la Biblia que cuando regrese, con el soplo de su boca destruirá a sus enemigos? Que será como una espada aguda que salga de su boca. Porque con la pura palabra Jesús somete a sus enemigos. Amén. Él no viene con fuerza.
Él no viene a hacerle unas llaves de pelea, de lucha a Satanás. No le va a hacer la mataleón o la quebrabrazos. Él solo le dirá: escrito está, Satanás. Amén. Y Satanás, tan solo de escuchar su voz, caerá rendido al suelo. ¿No dice la Biblia que los montes tiemblan al escuchar su voz? Es que Dios no solo tiene poder, tiene autoridad, derecho. Y dice la Biblia en Lucas 10:19 que Él nos da esa potestad y esa autoridad. ¿Qué significa? Que no solo nos da fuerza espiritual para pelear contra Satanás, sino que nos dio derecho legal sobre Satanás. Amén. Amén. Por favor, quiero que se emocione como yo. Amén. Ya. Porque a veces estamos: te vas en el nombre de Jesús, te vas en el nombre de Jesús, te vas en el nombre de Jesús, échale más aceite, te vas en el nombre de Jesús. Porque no hemos entendido que no es con fuerza, sino con el Espíritu de Jehová. Amén. 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 Y no hemos entendido que tenemos un derecho legal. ¿Sabe lo que significa esto? Derecho. ¿Cómo no traigo un oficio ahorita? Porque cuando tú tienes un oficio, alguien llega a tu casa y te dice: nos vamos a llevar a sus hijos porque nos dijeron que usted se los robó y no son de usted. Y usted saca los oficios. Dice: aquí está el oficio del abogado y del notario público donde yo los di de alta con mis apellidos y tienen el sello. Esto a mí me avala que por derecho son mis hijos. Amén. El escrito, el oficio, el sello es lo que te da derecho. Amén. Quiero que entiendas que Dios no solamente nos está dando poder, fuerza espiritual. Tenemos algo escrito. Amén. Que cuando Satanás viene y te dice: pecador, hipócrita, tú no podrás reprenderme, tú no puedes, tú nunca vencerás. Yo no solo peleo con la fuerza espiritual para vencerlo, yo saco mi escrito. Escrito está. Y si Satanás dice: ¿y qué? ¿Y qué que diga la Biblia? Yo también me sé la Biblia. Ah, sí, pero la diferencia entre tú y yo, que tú te sabes la Biblia y yo también me la sé, es que yo tengo un sello. Y tú no tienes ese sello. Amén. ¿Sabes cuál es ese sello? La sangre de Cristo derramada en la cruz. Amén. Amén. Y tú no la tienes. Yo sí. Fui lavado completito con esa sangre. Hasta lo más profundo de mi alma. Los más oscuros secretos de mis pecados fueron lavados con la preciosa sangre carmesí del Cordero de Dios. Amén. Y ese sello me da autoridad sobre ti. Amén. Aunque vengas a acusarme, aunque vengas a decirme: eres el peor pecador, eres el peor cristiano, hipócrita, mira, ya me arrepentí. Mi papá sabe que le pedí perdón y su sangre me ha sellado. Es el sello en este oficio llamado Santas Escrituras. El sello de su sangre, más las Escrituras me dicen que yo tengo derecho sobre ti a causa de la sangre que Jesús derramó en la cruz. Amén. Por eso también en el reino de los cielos y en los principios de guerra espiritual se le enseña a usted que usted pierde su derecho cuando peca y no se arrepiente. Así es, amén. Y que Satanás recupera ese derecho de destruirlo cuando usted no se arrepiente y no se cubre con la sangre de Jesús. Amén. Teólogos se han levantado hoy diciendo que los que predicamos acerca de la sangre de Cristo y los que oramos diciendo la sangre de Jesús nos cubre, dicen: no es bíblico. Amén. Pero a mí la Biblia me dice que el sello que oficializa mi derecho sobre Satanás y sobre el pecado es la sangre de Jesús. Sí, amén. ¿Sabe lo que significa autoridad en el griego? ¿Cómo se dice? En griego, autoridad se dice exousia.
Se lo deletreo. E-X-U-S-I-A. Exousia. E-X-U-S-I-A. ¿Y sabe lo que significa exousia? ¿Cómo se debe traducir esa palabra en griego? Porque la Biblia usted lo lee, potestad o autoridad. Pero realmente como debería de interpretarse sería esto: derecho oficial por la sangre de Cristo. Todo derecho oficial por la sangre que derramé en la cruz me ha sido dado. Amén. Todo derecho oficial en el reino espiritual, en el reino terrenal, en todo lo creado, me ha sido otorgado. Así es, amén. Yo tengo el derecho oficial. La autoridad de Cristo es el equivalente a un derecho legal en el reino espiritual. Alguien gócese conmigo, por favor. Entiéndalo. Como embajadores, traemos un derecho oficial con nosotros. Así es, amén. Vengo como embajador de Cristo y me avala una autoridad escrita y sellada por la sangre de Cristo. Traigo exousia conmigo, un derecho oficial y legal por la sangre de Jesús, que me dice que tú te sometes, que tú estás vencido y que nada puede quitarme el lugar que Dios me ha dado. Amén. Por eso la autoridad en el reino de Dios va más allá de la fuerza y el poder. Es un derecho legal. Diga conmigo, derecho legal. Derecho legal. Amén. Porque usted observe, todos decimos, y muchos predicadores dicen, ¿cuántos quieren poder? Amén. No, yo no solo quiero poder. Yo tengo derecho legal oficial. Amén. Amén. Sellado con la sangre de Jesús. Así es, amén. Así que ese derecho legal, dijo Jesús, los demonios se someterán a ti en mi nombre. Así es, amén. Las enfermedades se someterán a ti en mi nombre. Amén. 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 Lo natural se someterá a ti por mi nombre, porque yo te estoy prestando ese derecho legal con mi sangre. Amén. Recuerdo el testimonio de un misionero que andando predicando por las calles del país donde fue, dice que le salieron 2 perros Rottweiler negros corriendo. Y cuando los vi correr desde muy lejos, dije, ay, 2 perros allá a lo lejos, dice, pero cuando vi que se iban acercando hacia mí, dije, esos perros no van a cualquier lado, vienen contra mí. Y cuando los vi ya a ciertos metros, ladrando, su hocico abierto, sus colmillos, y me miraban como el peor odio que he visto en mi vida, cuando mi primera reacción humana fue, daré la vuelta y correré. Y cuando dice que hizo esto, que le dijo el Espíritu Santo, ¿a dónde vas? Te van a alcanzar, te van a morder, te van a matar. Y él inmediatamente así, dice, en fracción de segundos, dijo, ¿qué hago? Y dijo, repréndelos en el nombre de Jesús. Y volteó, y cuando el primer perro venía ya saltando en el aire, ¡quieto en el nombre de Jesús! Y dice que el perro en el aire dio un chillido, ¡ah!, y cayó al suelo como muerto. Y que el otro perro se acercó, lo olió y se fue chillando. Pero lo más impactante es que dice que no se dio cuenta que 2 hombres árabes lo estaban viendo todo lo que sucedió, musulmanes, y que cuando se acercaron le dijeron, ¿en el nombre de quién mataste a ese perro? Y él dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dijo, háblanos de ese Jesús, porque aquí nos tienen prohibido hablar de ese Jesús. Y fueron los 2 primeros discípulos que se ganó en su evangelismo. Es que hay un derecho legal. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Cristo nos dijo que ese derecho sometería a enemigos, naturaleza, enfermedades. Quiero que entienda muy bien esto, por favor. Tenemos un derecho legal
no solo poder. Poder es fuerza espiritual. Autoridad es derecho legal. El sello, la sangre de Cristo. El oficio, las escrituras. Yo me baso por las escrituras. ¿Qué es lo que nos da derecho en esta ciudadanía? Esto. ¿Qué es lo que nos da derecho en esta ciudadanía? El ID que le dicen en Estados Unidos. Credencial de elector en México. Esto es lo que le da derecho a votar, a opinar, etcétera. Nosotros traemos una credencial, Pablo lo dijo. Nuestras credenciales apostólicas son estas. Amén. 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 ¿Quién te da derecho a ti? Le dijeron a Jesús de predicar. Dijo, te voy a hacer otra pregunta. Si yo lo sané y si yo no lo sané y les hacen un cuestionamiento ahí tremendo, ellos se quedan. Si decimos que lo sanó por él, entonces nos va a decir por qué no hemos creído en él. Y si decimos que lo sanó por no sé qué, entonces nos va a decir por qué no hemos tenido misericordia del que sufre. Y si no supieron qué contestar, porque nosotros traemos una credencial espiritual que nos avala. Amén. Palabra de Dios, la sangre de Cristo, derecho legal. Y luego ese derecho legal que Cristo ganó en la cruz, escuche, lo hizo Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vino como cordero y regresará como león. Amén. Vino como humilde y regresará como Rey de Reyes. Amén. Poderoso. Luego Él nos dice en la carta a Pedro: pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido. ¿Sí está conmigo? Amén. Amén. Pueblo adquirido, nación santa, sacerdotes, reyes. ¿Ha visto un rey? ¿Dónde lo ha visto? ¿Dónde ha visto un rey usted? Está equivocado. La Biblia. Está equivocado. Bueno, no está equivocado, sí está en la Biblia, pero también se equivoca en la respuesta. Yo todos los días veo a un rey despeinado y con lagañas. Amén. Es un espejo. Me veo en el espejo. Nosotros somos reyes y sacerdotes con autoridad. ¿Ha visto un rey? Amén. ¿Dónde lo ha visto? El espejo. ¡Amén! Todos los días cuando se mira al espejo. Somos reyes y sacerdotes con autoridad. Mira nada más ese tatuado. Mira nada más a ese que dicen que era drogadicto y que ya está en una casa de rescate, que se está preparando para ser pastor. ¿Qué va a salir bueno de ese bueno para nada? Te tengo noticias. No solamente me perdonó Dios, no solamente me dio nueva vida, me dio llamado. Soy rey en su reino. Amén. Un rey con autoridad. Y no estoy diciendo una herejía. Por eso cuando dice Rey de Reyes, nosotros nos imaginamos, sobre los reyes de la tierra. Y sí, pero no. Realmente se refiere Rey de Reyes. Amén. Nosotros nos quitaremos las coronas de rey y se las arrojaremos al Rey de Reyes a sus pies. Amén. 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 Así que nos humillamos y entendemos nuestra posición de siervo y entendemos nuestra posición de soldados Así es. y nunca le robaremos la gloria. Pero también cuando nos humillamos y entendemos esto, Dios dice: hey, mírate como yo te estoy mirando. Que Satanás no te quite lo que yo te di. Así es. Amén. Eres rey y sacerdote. Te di autoridad. Tienes derecho legal sobre las tinieblas, sobre el infierno y sobre Amén. Satanás. Por mi nombre,
por lo que yo gané en la cruz, y porque tú te has sometido voluntariamente, porque tú te has humillado, porque tú te has santificado y me has obedecido, yo te he puesto un lugar de rey con autoridad. Amén. ¿Ha visto un rey? Amén. Amén. Que dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, para que vea que está en la Biblia. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué somos? Linaje ¿Sabes lo que escogido. significa linaje? Descendencia de realeza. Ya te entregaste a Cristo. Amén. Ya te entregaste a Cristo. Amén. Ya fuiste inscrito en la realeza. Linaje, hasta en los caballos. Dicen, este caballo es del linaje perchero de no sé qué. Y hay un dicho en México que dice que hasta entre perros hay razas. Así es. Amén. Hay un linaje en el reino de los cielos. Amén. Linaje, y no cualquier linaje, escogido. Amén. Amén. Yo te seleccioné de todo mi pueblo cristiano. Te vi a ti, que tú cumples, que tú obedeces, que tú te santificas, tú te humillas, tú me crees. Tú has esperado con paciencia. Te he pasado por las más duras pruebas. Te he arrebatado hijos. Te he quitado casas, te he arrebatado carros, economía, te he sacudido, he permitido que Satanás te zarandee. Tú has soportado. Yo te escojo para mi linaje. Amén. Porque incluso hasta en los ejércitos no escogen a cualquiera. Dicen de 1,90 m para arriba el soldado. Con características de fuerza, de lealtad, de esto, de lo otro. Hay una característica de ese soldado. Es un linaje especial. Dios prueba su linaje. Todos los cristianos tienen una posición, pero la autoridad se gana Así es, amén. Amén. Así es. humillándote, Amén. santificándote, Amén. obedeciendo, creyendo, Amén. soportando las pruebas. Amén. Y entonces Jesús dice, linaje escogido, yo te escojo. Amén. Amén. Y no solo vas a ser linaje, real sacerdocio. Y no significa que eres un sacerdote de realidad. Real significa realeza. Un sacerdocio de realeza. Porque has aguantado todo lo que yo te pedí. Porque has soportado lo que yo te mandé a soportar. Así es. Amén. Porque me has amado cuando otros dejaron de amarme. Así es, amén. Porque me has adorado cuando todo está en tu contra. Porque cuando te quité a tu hijo o a tu hija, lloraste, te quebrantaste, pero dijiste, te secaste las lágrimas y dijiste, aquí sigo y te seguiré amando. Amén. Porque cuando te arrebaté a la familia, te arrebaté tus sueños, que te los pedí, tú me los entregaste, y te ha dolido, pero dijiste, aquí sigo porque te amo. Yo te elijo, yo te escojo como linaje. Yo te pongo como un sacerdocio real. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, por favor. Luego sigue diciendo el texto, real sacerdocio, nación santa. Leíamos hace 2 semanas hablando de la santidad, del pasaje que dice, he aquí Jehová camina en medio de su pueblo, anda pues en santidad y sean santos. No vaya a ser que Dios encuentre una iniquidad dentro de ti, una fechoría dentro de tu pueblo, y Él se vuelva en pos de ti. ¿Por qué eres nación santa? Porque Dios te ha calado, Dios te ha probado, ha visto que realmente lo amas, ha visto que realmente te santificas. Luego dice, pueblo adquirido por Dios, Él nos compró. Y se nos ha explicado varias veces, la palabra adquirir o redimido significa comprado en la feria de las vanidades. A muchas ciudades en México llegan ferias donde llegan juegos mecánicos, llega gente a vender ropa, joyería, todo tipo de artesanías. Y la gente va a las ferias muchas veces no porque va a los juegos mecánicos, sino para ver qué compra de esas artesanías, porque algo bueno, dice, me voy a encontrar algo bueno que me guste, me voy a dar un gusto, un capricho.
Pero resulta que también hay ferias en el mundo espiritual, que es la feria de las vanidades, que es la feria de Satanás, donde él exhibe a los malos, a los corruptos. Satanás en esa feria exhibe a los asesinos, a los violadores, a los narcotraficantes, a los viles pecadores. Es la feria de las vanidades. Y ser redimido significa que Jesús no fue a una feria a comprar lo mejor, lo alto, lo rubio, lo poderoso. No, lo religioso no. Él va a las ferias de las vanidades de Satanás. Nos miró a nosotros viles y pecadores, drogándonos, alcoholizándonos, divorciándonos, fracasando, robando, violando, matando. Y le dijo al diablo: te voy a comprar a este asesino, a este violador, te voy a comprar a este drogadicto, a este alcohólico, porque lo voy a convertir en real sacerdocio para mi reino. Y el diablo le dijo: ¿y cómo me vas a pagar? Derramé la sangre, y yo pago con mi sangre, y esa misma sangre le va a dar derecho legal y le va a dar un sello que va a dar autoridad sobre ti. Tú ya no lo vas a poder reclamar. Así es, amén. Porque ahora me va a pertenecer a mí. Así es, amén. Así que cada vez que usted dice: pastor, tengo ganas de irme, ya no sé qué hacer, estoy desanimado. Literalmente Satanás vino y le dijo: ¿no te quieres regresar a la feria de vanidades? ¿No te acuerdas cuando tú y yo nos dábamos nuestros amores en el pecado? Regrésate a la feria de las vanidades conmigo. Ya me voy, pastor, yo creo que para el ministerio yo no nací, pero aquí voy a estar todos los domingos, pastor. No voy a ser un siervo, pero voy a ser un buen cristiano viniendo los domingos. Regrésate a la feria de las vanidades. Reprendiste y desechaste con tus acciones la sangre que se pagó por ti. Amén. 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 Él fue a la feria de las vanidades entre los narcotraficantes y vio a Josué y a Judith. Mira estos. Hasta la abuelita llegó a tatuarse al pastor Josué. Mira, Judith en el penal. ¿Qué andas haciendo aquí si todas estas lenguas hablabas? Y lo compró. Santo. Una vez más te vuelvo a comprar. Amén. Te saco de la feria de las vanidades y un día vas a estar pastoreando una casa de rescate. Gloria a Dios. Y los locos, muchos locos que tú drogabas, prostituías, ahora van a ser locos del reino y van a predicar. Amén. 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 Amén, pastor. Fue a la feria de las vanidades y miró a Jaciel. Mira, se anda peleando, golpeando a otros muchachos, rompiendo barandales. Y fue y te compró de la feria de las vanidades. Y con esa fuerza, ahora la voy a usar para mi reino. Mi hijo el más fuerte para mi reino. Fue a la feria de las vanidades y miró al pastor Roberto y a Rosy con su modelorama, tomando cervezas. Dijo ayer el pastor: yo nunca estuve en el narco, pero contribuía porque les daba cuota a los zetas. Los patrocinaba. Y todavía le decían: lo que quiera, jefe, si alguien le está molestando, díganos. Me dan ganas de decirle: oiga, no está esa oferta todavía, varios nos están molestando. Pero no, me acordé que soy pastor. Y fue de esa feria de las vanidades, lo sacó y dijo: ya no más. Ya no vas a intoxicar más gente, ya no vas a patrocinar narcotraficantes. Ahora vas a servir en el reino de Dios, te voy a hacer pastor. Y aun cuando tú pensabas dentro de ti: yo solo acompañaré a mi esposa a la iglesia, ni se imaginaba que Dios lo iba a convertir en pastor. Amén. Gloria a Dios. Fue a la feria de las vanidades Jesús y nos compró. Eso significa adquirido por Dios, redimido. Nos compró en la feria de las vanidades. Amén, amén. Dime tú, ¿quién va a ir a una feria que diga: se venden chucherías, cosas quebradas, inservibles? Aleluya. ¡Nadie! ¿Yo a qué voy a ese lugar? Y Jesús se mete a la feria de las vanidades y dice: te compro con mi sangre. Gloria a Dios. Mi precio, la sangre que derramé. Y esa misma sangre te da derecho y te sella a tener autoridad sobre Satanás. Yo te compré de esa feria. Satanás, cuando venga y te diga: regrésate conmigo a la feria de las vanidades, tú le vas a decir: ¿qué te pasa? Amén. Si Jesús me sacó de esa feria de vanidades y me sentó con príncipes de su pueblo, ¿cómo voy a dejar la comida real, el alimento que nos dan espiritual? ¿Cómo lo voy a dejar para regresarme a la feria de vanidades?
Amén. donde había solo pecado, muerte y corrupción. Así es. Amén. Solo alguien que se regresa a la feria de las vanidades no entendió lo que recibió en Cristo. Amén. Sigue diciendo el texto, adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Luego somos anunciadores, predicadores, evangelistas, profetas, consejeros de la Biblia. Somos anunciadores de las virtudes de Dios, no de nuestras virtudes. Nosotros no tenemos nada bueno. Él lo pagó, Él lo hizo todo. Si yo predico bien, es porque su Espíritu Santo me inspira. Si yo me sé expresar, es porque Él me enseñó a expresarme. Si yo tengo unción, es porque esa unción le pertenece a Él. Me prestó ese derecho legal, me prestó esa unción. Yo solo soy anunciador de sus virtudes, no de las mías. Amén. Es que ¿por qué te entregaste a Cristo? Es que ¿qué te dan en esa iglesia? Es que ¿qué te dan en esa casa de rescate? Las virtudes de Dios, nada más eso. Me ama, es fiel, es todopoderoso, es proveedor, me perdonó, me dio nueva vida, me dio nuevo propósito, Amén. me dio todo. Amén. Amén, pastor. ¿Cómo voy a regresarme a la feria de las vanidades y dejar las virtudes de Dios? Sería de tontos. Amén. Amén. Vosotros que en otro tiempo, escuche, y aquí viene lo de la feria, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, Así es. pero que ahora, diga que ahora, Ahora sois pueblo soy pueblo. de Dios. Dios. Escuche, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Son esas notas pequeñas del oficio. Bueno, ¿y por qué te crees tanto con autoridad? No solo porque me he sometido, me he santificado, me he humillado y le he creído a Dios y le doy gloria, sino porque hay unas letras pequeñas en el oficio que dice, antes no era pueblo, ahora soy pueblo. Antes no tenía misericordia, ahora soy digno de misericordia. Amén. Por eso me creo en Cristo lo que soy, Así es. Gloria a Dios, amén. sin caer en vanidades, Así es, amén. simplemente lo que es. Amén. Robert Lee contó esta historia. Dice que iban en el avión un sacerdote y un pastor. Un sacerdote católico y un pastor. Y el sacerdote sacó un cigarro y empezó a fumar. Se tomó un café y un vino. Y le dijo, ¿quiere algo? Y dijo, no. Dijo el pastor, no, yo no fumo y no tomo. Uy, dijo, qué aburrida es su vida. Amén. Y luego, cuando llegaron a donde estaban y se iban a bajar del avión, le dijo, oiga amigo, lo vuelvo a invitar, vamos a un restaurante a platicar. Tuvimos una charla muy amena en el avión. Lo invito una vez más a echar un vinito. Dijo, no, yo le vuelvo a decir que yo no fumo y no tomo. Dijo, ¿por qué? Y él le dijo, porque yo soy rey y sacerdote. Amén. Amén. Y le dijo el sacerdote, ah, es que tú eres pastor cristiano. Dijo, sí. ¿Y a dónde va usted, pastor cristiano aburrido? Que no fuma y que no toma y no se divierte. Y dijo, voy con mi esposa que me está esperando. Y le dijo él, ¿usted está casado? Dijo, no, los sacerdotes tenemos celibato. Dijo, ¿y a dónde va el sacerdote aburrido, sin esposa? Yo voy a que mi esposa me entregue sus amores y usted va a tomarse una copa de vino porque no tiene un amor que le ame. Soy pastor, soy rey, soy sacerdote, estoy libre de vicios y tengo una esposa que me ama y hijos hermosos que me esperan. Así es. Amén. Porque como reyes y sacerdotes estamos altamente bendecidos por el Dios de los cielos. Amén. 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 Desde Adán, en Génesis capítulo 2, Dios lo puso a enseñorear sobre todo lo creado. Así es. Luego Adán perdió eso y se lo entregó el derecho a Satanás cuando pecó. Pero luego viene Cristo y en el desierto, cuando es tentado por esos 40 días por Satanás y no cae en pecado, Jesús luego va a la cruz
se levanta de entre los muertos y recupera ese derecho y esa autoridad que Adán había perdido en el huerto de Edén. Amén. El primer Adán pecó. Luego Satanás lo intentó con el segundo Adán, que es Jesucristo. Eso nos lo enseña Mateo 4, 8 al 9 en el desierto. Y la segunda carta a los Corintios 4:4, que dice que el primer Adán pecó, pero que el segundo Adán, que es Jesús, recuperó esa autoridad. Amén. Porque fue tentado en todo, mas nunca pecó. Adán debía tener, más bien Adán debía ejercer esa autoridad cuando vino la serpiente y cuando Eva también le dijo que comiera el fruto. Pero él pecó y le cedió a Satanás ese derecho. Cristo recuperó justamente la autoridad perdida. ¿Por qué Jesús está por encima de todo principado y potestad y gobierno de las tinieblas? Le pregunto, ¿por qué Jesús está por encima de principados, potestades y gobernadores y huestes de maldad en las tinieblas? Porque nunca pecó en el mundo. Porque nunca pecó y recuperó esa autoridad. Amén. Amén. No hay principado, no hay potestad, no hay gobernador, hueste de maldad o el mismo Satanás que pueda contra Jesús, porque Él recuperó esa autoridad. Amén, amén. Sí, es amén. Le digo otra verdad, Satanás es un egomaníaco. ¿Sabe lo que significa egomaníaco? ¿Sabe lo que significa tener ego? Amén. ¿Qué es una persona con ego? Se cree la octava maravilla. Se cree el yo lo puedo todo. Nadie como yo. Pero egomaníaco significa que ya llegó a un ego de locura. Y Satanás es un egomaníaco. Y le voy a explicar por qué. Porque tuvo la osadía de tentar a Jesucristo en el desierto, pensando que podría contra él, como pudo con el primer Adán. Él dijo, si pude hacer caer al primer Adán, también podría hacer caer a este segundo Adán. Amén. Así que la Biblia nos enseña que Adán perdió la autoridad porque se la otorgó a Satanás pecando, pero Jesús la recuperó en el desierto porque no pecó y se mantuvo fiel y firme a Dios. Amén. ¿Y saben también por qué Jesús se le otorgó esa autoridad? ¿Cómo perdió Adán? ¿En qué calidad o en qué posición Adán perdió contra Satanás y pecó? ¿Qué posición tenía Adán? ¿Qué es Adán? ¿Qué somos nosotros? Hijo. Creación. Carmen. ¿Cómo le llama el seres? Humanos. Vivos. Seres humanos. ¿Qué somos? Seres humanos. Seres humanos, tóquese. Somos seres humanos. Adán vino y pecó al primer ser humano. Y lo tentó y lo hizo pecar. ¿Qué se hizo Dios? Dios siendo Dios se hizo Humano. humano, hombre. Y teniendo todo el poder y teniendo toda la autoridad sobre los ángeles, porque lo leíamos ayer, mi reino no es de esta tierra. Si yo quisiera le hablar a mis servidores y vendrían y me defenderían de los judíos. Y Jesús teniendo todo el poder, porque Él era 100% hombre y 100% Dios. Escuchen lo que le estoy diciendo, presta atención. 100% Dios y 100% hombre. Y Jesús podía destruir a Satanás como Dios. Pero Jesús sabía esta verdad. Yo no puedo pelear como Dios. Por eso dice la Biblia, se despojó de sí mismo. Cuando estaba en el desierto, se despojó de su divinidad por un momento. Esto es algo teológico. Se despojó de su divinidad por un momento y luchó contra la tentación y contra Satanás como hombre. Porque un hombre llamado Adán, en su calidad de humano, perdió esa autoridad. Jesús lo tenía que recuperar también como hombre.
Si Jesús hubiera usado su divinidad para pelear contra Satanás en el desierto, Satanás le hubiera dicho: mentiroso, hiciste trampa, porque peleaste como Dios y no como hombre. Pero Jesús sabía esto y dijo: yo me despojo a sí mismo y voy a pelear como hombre. Un hombre, Adán pecó, un hombre lo va a recuperar, que soy yo. Amén. Amén. Así que Jesús podía destruir al diablo como Dios, pero lo derrotó como hombre. Amén. Porque las mismas oportunidades que se le dieron a Adán, Jesús también las tuvo en el desierto. Pero la diferencia es que Adán pecó y Jesús venció. Amén. Dicen que estaban unos demonios platicando sobre todo lo que Jesús había hecho. Y un demonio le decía al otro: si todos esos teólogos liberales dejaran salir al verdadero Jesús que resucitó en sus sermones. Escuché. Si todos esos teólogos liberales, le decía un demonio a otro, dejaran salir a ese Jesús que se levantó de la muerte, y si todos los predicadores enseñaran lo que Jesús hizo cuando se levantó de los muertos, ni todo el infierno nos podría ayudar. Amén. Pero como los predicadores no están predicando lo que Jesús hizo realmente, los cristianos siguen derrotados. No, ¿para qué tanta autoridad? No, ¿para qué tanto ayuno? No, ¿para qué tanta santidad? No, ¿para qué tanta espiritualidad? Bájele 2 rayitas a su espiritualidad. Se va a volver fanático usted. No es malo, no es malo una cervecita, dicen algunos predicadores. No es malo tantito pecado. No seas tan religioso, no seas tan fariseo. Si los predicadores estuvieran realmente predicando lo que Jesús hizo en la cruz, la iglesia estaría en otra posición de autoridad. Pero como los predicadores siguen disminuyendo el mensaje poderoso de la cruz, siguen disminuyendo el mensaje poderoso de lo que Jesús hizo al levantarse de los muertos, siguen justificando pecados, siguen justificando actitudes, siguen justificando que la iglesia es perezosa, que la iglesia tiene pecados favoritos, siguen justificando chismes, murmuraciones, siguen justificando adulterios. Por eso los demonios hacen lo que quieren con la iglesia actual. Y por eso hoy muchos predicadores se ufanan siendo positivos, presumen de positivismo. No, esos predicadores negativos, esos profetas negativos que dicen que Jesús ya viene, que esto que se está viviendo en estos últimos años, ya el arrebatamiento está cerca, es que son amarillistas. No se preocupe, iglesia, Jesús todavía no viene. No se haga fanática, iglesia, no se santifique tanto, iglesia, no le crea a esos amarillistas, predicadores locos. Un poquito aquí, un poquito allá, y vas destruyendo el verdadero mensaje poderoso que Jesús nos dejó. Hoy me sorprende cómo muchos predicadores están cazando a otros en las redes sociales. Deja ver quién dice que ya viene Cristo en el arrebatamiento. Deja ver quién dice que la guerra de Ucrania con Rusia es algo profético. Déjame ver quién dice que esta pandemia del COVID es algo profético, para criticarlo y luego para desmentirlo y luego para hacerme ver como un gran teólogo y decirle a todos mis seguidores: estos predicadores están locos, no les hagan caso. Yo, que soy un gran teólogo, estudioso de las verdades bíblicas, le aseguro que Jesús todavía no viene. Esténse en paz, viva tranquilo, siga con su media santidad, que Jesús todavía no viene. Santo. A mí no me interesa, con mucho respeto le digo a todos esos teólogos y a usted, quién tenga la razón. Si yo, que creo que el arrebatamiento está cerca, o ellos que dicen que todavía falta tiempo. A mí me interesa lo que dice la Biblia.
Amén. Amén, amén. Y la Biblia enseña esta gran verdad. Sea que el arrebatamiento esté cerca o esté lejos, usted debe de vivir como si ya fuera mañana. Amén. Hoy. Amén, así es. El problema no es si va a haber arrebatamiento o nos quedaremos en la gran tribulación, aunque yo creo que no pasaré por la gran tribulación. Así es. Y yo se lo enseño a usted, porque así me lo enseña la Biblia. Amén. Pero si aún por X yo me llegara a equivocar y no hubo arrebatamiento y hubo gran tribulación, yo no solo lo estoy preparando para el arrebatamiento, yo lo estoy preparando para que también dé su vida por Cristo. Amén, amén, amén. Amén. Santo. Es que al final, si hacemos a un lado el arrebatamiento o la gran tribulación, la gran verdad bíblica es esta: con arrebatamiento o sin arrebatamiento, con gran tribulación o sin gran tribulación, usted viva santificado para encontrarse con Cristo. Amén. Amén, amén. Eso es lo que a los predicadores tontos se les está olvidando. Amén. No, Jesús todavía no viene, no te preocupes, ¿para qué te santificas tanto? No te vuelvas tan fanático, no te vuelvas tan espiritual, tan loco, son fanáticos. Es que no importa que tú creas que te vas a quedar en la gran tribulación o que yo crea que va a haber arrebatamiento o no. El punto es que la iglesia siempre debe estar lista para encontrarse con Jesús. Amén. Siempre debe estar lista para, si es perseguida y tiene que dar su vida, siempre debe estar lista para todo lo que Jesús le pida. Amén. No es cuestión de relajarse porque tú como predicador o teólogo piensas que todavía falta mucho para la segunda venida o el arrebatamiento, que son dos eventos diferentes. Es cómo has preparado a la iglesia. Si hoy fuera la gran tribulación, la pregunta correcta es esta: si hoy fuera la gran tribulación, ¿la iglesia está lista, la que pastoreas? ¿Estaría lista para ser perseguida? ¿Estaría lista para morir por Jesús? Si hoy fuera el arrebatamiento, ¿preparaste a la iglesia para el arrebatamiento? La pregunta no es si hay arrebatamiento o gran tribulación, o qué es primero o qué es después. La pregunta es si realmente estás preparando a la novia de Cristo para lo que Jesús decida y lo que Él quiera. Amén. Y ahí es donde nos encontramos a esta realidad. Muchos pastores no han preparado a la iglesia ni para una cosa ni para otra. Así es. Siguen teniendo a la iglesia en ese estancamiento, en esa pasividad espiritual. Ellos siguen creando para su reino, no para el reino de Dios. Amén. Así es. Amén. Amén. El reino de los cielos es autoridad, es un derecho legal. Fuimos sellados con la sangre de Cristo. Hay un oficio, una escritura que dice que soy hijo de Dios, que soy real sacerdocio, que soy nación santa, que fui adquirido, que soy soldado en el ejército de Dios. Fui comprado con la sangre de Cristo. Amén. Y sea que sea el arrebatamiento o haya gran tribulación, te aseguro algo: yo estoy listo para Jesús, lo que Él quiera. Si he de ser perseguido y muerto, me prepararé para amarlo y estar listo para Él. Si Él dice arrebatamiento, suban ya, también me prepararé junto con su iglesia para decir: prepárese para cualquier momento que sea el arrebatamiento, irnos con nuestro amado Jesús. Amén. Viva en santidad, viva para Él, viva en esa genuina autoridad en el reino de Dios. Amén. 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 El reino de Dios es autoridad, es un derecho legal. Usted no solo tiene poder, fuerza espiritual, usted tiene derecho legal, firmado y sellado con la sangre de Cristo, Amén. sobre los demonios, sobre el infierno, sobre Satanás, las enfermedades, lo natural. Amén. Viva en santidad, viva en obediencia, viva en fe, humildad, dele gloria a Dios, créale, Amén. y no habrá nada que lo detenga. Amén. El derecho legal, ese oficio y ese derecho legal cobra mayor valor cuando los cristianos viven en santidad y en obediencia. Amén. Vívalo, créalo y prepárese. Si hay arrebatamiento, usted debe estar listo para Jesús. Amén. Amén. Y si Jesús dice no, van a pasar la gran tribulación, pues entonces también prepárese para ser perseguido, muerto, torturado, encarcelado o lo que Dios decida. Cualquiera de las dos cosas va a valer la pena con tal de ver a Jesús. Viva en santidad.
Le reitero, yo creo que no pasaremos la gran tribulación, porque la gran tribulación es una gran condenación. Y la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Amén, así es. Pero sea lo que sea, ya sea que me equivoque yo o los demás teólogos, nuestra realidad es esta: esté listo siempre para ver a Jesús. Amén. Amén. Porque tal vez yo le hablo de arrebatamiento y otros de la gran tribulación y resulta que nos da un paro cardíaco y nos morimos. Y ni una cosa y ni otra. La pregunta es si estabas preparado para encontrarte con Jesús. Amén. Aleluya. Viva en ese derecho legal. No solo tienes poder, tienes un derecho legal escriturado en la Biblia y sellado con la sangre de Jesús. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor.